La evaluación educativa no siempre fue lo que hoy conocemos. Pasó de ser solo medición a convertirse en una herramienta crítica y transformadora. Esta línea del tiempo nos llevará por los autores que, con sus ideas, cambiaron la manera de comprender y vivir la educación. Joseph Rice es considerado el padre de la evaluación educativa moderna. Su contribución más importante fue en 1897, cuando realizó un estudio comparativo que evaluó la efectividad de la enseñanza de ortografía en más de 30 ciudades de Estados Unidos. Su investigación demostró que no había una diferencia significativa en el aprendizaje de los estudiantes que tenían clases de ortografía más largas, lo que cuestionó los métodos de enseñanza tradicionales de la época. Esto marcó un antes y un después, ya que fue la primera vez que se usó la evaluación como una herramienta científica para tomar decisiones sobre la calidad y el impacto de la educación, y no solo para medir a los estudiantes. En resumen, Rice sentó las bases para el uso de la investigación y los datos como fundamento para la mejora educativa. Ralph Tyler es conocido como el padre de la evaluación por objetivos de aprendizaje. Su enfoque, conocido como justificación de Tyler, plantea que la evaluación debe medir el grado de congruencia entre los objetivos educativos que se establecieron y los resultados obtenidos por los estudiantes. Esto lo convirtió en un pionero de la evaluación sistemática y científica. En su libro Principios básicos del currículo e instrucción, propuso un proceso de 4 pasos para el diseño curricular y la evaluación, que se resumen en qué se quiere lograr, qué experiencias se ofrecen para lograr, cómo se organizan esas experiencias y la parte más importante para la evaluación, cómo se determina si se lograron los objetivos. Su modelo cambió la visión de la evaluación, pasando de ser solo una medición aislada a ser una herramienta para mejorar continuamente el proceso de enseñanza y el currículo. Conoceremos las aportaciones de Stuflević a la evaluación educativa. 1960. Critica la evaluación tradicional. Criticó que la evaluación solo midiera logros de relación con objetivos. Propuso que la evaluación debía servir principalmente para la toma de decisiones, no solo para comprobar los resultados. Aportaciones de Cronbach a la evaluación educativa. 1963. Importancia de la evaluación más allá de los objetivos. En sus primeros escritos, Cronbach señala que la evaluación no debía delimitarse a verificar objetivos de aprendizaje. Afirma que la evaluación debe centrarse en mejorar. Aportaciones de Scream a la evaluación educativa. 1967. La evaluación formativa y sumativa. Introdujo los conceptos de evaluación formativa, que se realiza durante un proceso para mejorar un programa o enseñanza en marcha. Evaluación sumativa se hace al final, para juzgar el valor o efectividad global de un programa. Esta distinción sigue siendo fundamental en la evaluación educativa. Mismo año, Elliot Eisner destacó por introducir la evaluación cualitativa y artística. Señaló que no todo lo valioso en la educación puede medirse con números. Su aporte fue abrir la evaluación hacia la creatividad, la interpretación y la experiencia educativa, reconociendo la riqueza de los objetivos. El autor Forrest se enfocó en la psicometría y la teoría de los tests para contribuir a la evaluación educativa. Sus aportes se centran en la importancia de la validez y la confiabilidad. La validez asegura que una prueba realmente mide lo que dice medir. Por ejemplo, si un examen es para evaluar el conocimiento de historia, Forrest diría que debe medir eso y no la habilidad para memorizar fechas. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. Un examen es confiable si, al aplicarlo en las mismas condiciones, se obtienen resultados similares. En resumen, su trabajo es clave para garantizar que las evaluaciones sean precisas y constantes, lo cual es fundamental para tomar decisiones justas y efectivas sobre el aprendizaje de los estudiantes.
Luis Arturo Lemos fue un pedagogo latinoamericano que, a partir de la década de 1960, contribuyó al campo de la evaluación educativa enfocándose en la evaluación diagnóstica y formativa. Su principal aporte es ver la evaluación no como un simple acto de calificación, sino como una herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje. Lemos enfatizó que la evaluación debe ser un proceso constante que ofrezca retroalimentación a los estudiantes sobre su progreso. Este enfoque se aleja de la idea de un examen final y busca que la evaluación sirva para identificar fortalezas y debilidades, permitiendo así ajustar la enseñanza y el aprendizaje de manera oportuna. En resumen, su trabajo subraya la importancia de una evaluación que guía y apoya, en lugar de solo juzgar. Barry McDonald fue un pedagogo británico destacado en el ámbito de la evaluación educativa, principalmente en la década de 1970. Como autor, se le reconoce por ser uno de los pioneros en plantear la evaluación democrática. Su aporte radica en que propuso una visión distinta de la evaluación, alejándola de la función meramente técnica o de control, para centrarla en un proceso abierto, participativo y ético, en el que se escucharán las voces de todos los implicados, maestros, alumnos, padres y comunidad. Contribuyó al entendimiento de la evaluación como un medio para negociar significados, aumentar la participación y atender la diversidad de intereses, con el fin de tomar decisiones más justas y contextualizadas en la práctica educativa. Malcolm Parlett, psicólogo y académico británico, junto con David Hamilton, impulsó en los años 70 la evaluación iluminativa como alternativa a los modelos tradicionales. Criticó la visión tecnocrática que reducía la educación a cifras y exámenes, proponiendo verla como un proceso humano, dinámico y complejo. Su aporte fue plantear una evaluación interpretativa y contextualizada, centrada en las experiencias de alumnos, docentes y comunidad. Apostó por métodos cualitativos, como la observación y las entrevistas, para comprender la realidad educativa. Parlett transformó la evaluación en una herramienta para iluminar y comprender la práctica escolar, más allá de los números. David Hamilton fue un investigador y pedagogo británico que en la década de 1970 realizó aportaciones clave al campo de la evaluación educativa. Como autor, se le reconoce por cuestionar los enfoques tradicionales de evaluación centrados únicamente en la medición y el control. Su aporte radica en proponer una evaluación más crítica, reflexiva e interpretativa, que tomara en cuenta los procesos sociales y culturales en los que se desarrolla la educación. Hamilton subrayó que la evaluación debía servir para comprender y mejorar la práctica pedagógica, en lugar de reducirse a un mecanismo en sanción o de verificación de resultados. Laura Naismith transformó la manera de concebir la evaluación al proponer la idea del currículum como el proceso. Para él, evaluar no debía ser un mecanismo de control o de sensación, sino un camino de reflexión constante sobre lo que sucede en el aula. Eisenhower defendió el papel del docente como un investigador crítico de su práctica, capaz de analizar lo que enseña, cómo lo enseña y para qué lo enseña. Con ello, la evaluación se volvió un medio para mejorar y enriquecer la enseñanza y no solo para comprobar resultados. Mismo año, 1975, Robert Steck y la evaluación receptiva. Propone la evaluación centrada en el cliente, también conocida como evaluación receptiva, que busca responder a las preocupaciones reales de los participantes en lugar de aplicar criterios externos. Introduce el uso del estudio de caso como metodología principal. En la década de 1980, Gordon Whitley y la evaluación contextualizada propone que la evaluación educativa debe considerar el contexto social, político y cultural en el que ocurre el aprendizaje, critica los modelos estandarizados y promueve una evaluación más democrática y participativa. Oakland es uno de los grandes defensores de la evaluación formativa. Para él, evaluar no es solo calificar, sino transformar la práctica docente. En su obra Evaluación Transformativa, plantea que la evaluación debe ayudar al maestro a ajustar su enseñanza, al alumno a mejorar su aprendizaje y al aula a convertirse en un espacio más efectivo y sencillo.
John Elliott consolida la investigación-acción aplicada a la evaluación, una propuesta que dio voz y poder al docente. Según Elliott, los maestros no solo aplican programas, sino que también deben investigarlos y transformarlos a partir de la práctica diaria. Para él, la evaluación debía ser una herramienta de análisis, reflexión y mejora continua, donde los profesores participen activamente para comprender mejor los procesos de aprendizaje. Con este enfoque, la evaluación se convierte en un puente entre la teoría y la práctica. Sybil Kushner, un autor que nos invita a repensar la evaluación desde la ética, la participación y la justicia social. Sybil Kushner es un investigador británico que ha dedicado su vida a estudiar cómo la evaluación puede ser más humana, más democrática y más significativa. Su trabajo se ha desarrollado en universidades del Reino Unido y América Latina, siempre con una mirada crítica hacia los modelos estandarizados. Kushner nos dice que la evaluación no debe centrarse en números ni en resultados fríos, debe centrarse en las personas. Corso, un autor que nos hace mirar la evaluación educativa como un proceso histórico, complejo y profundamente humano. Escudero ha dedicado su trabajo a analizar la evolución de la evaluación educativa a lo largo del siglo XX. Su enfoque no busca imponer modelos, sino comprender cómo se han construido y transformado los saberes evaluativos en distintos momentos históricos. En su obra, desde los test hasta la investigación evaluativa actual, Escudero identifica 5 generaciones de evaluación educativa, cada una con sus propias tensiones, enfoques y contradicciones. Pero lo más interesante es su análisis de la 5ª generación, a la que llama la etapa ecléctica o perdida. ...2008, Gordon Stoddard y la crítica a la evaluación estandarizada. Los usos y abusos de la evaluación, donde cuestiona el impacto negativo de las pruebas estandarizadas en el aprendizaje profundo. Propone que la evaluación debe ser una herramienta formativa que construya identidad y motive al aprendizaje significativo.